El habeas data sirvió para estos archivos y estos archivos sirvieron para demostrar una serie de verdades históricas que tienen que servir como una verdad que no debe ser repetida. Yo soy José Agustín Fernández Rodríguez, doctor en Derecho, ocupo el cargo de miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, segunda sala. Tenemos conocimiento cierto de que por aquí estarían algunos documentos, entonces vamos a proceder a la búsqueda de eso con su anuencia. En virtud de la majestad que yo invisto, yo le ordeno a usted que me facilite los medios para ello. Ubiquémonos en el año 1992, en junio se sancionaba una nueva constitución, había una gran expectativa y así es que unos meses después, 3 exactamente, se presenta el primer caso de habeas data en el Paraguay, una nueva figura constitucional que consistía en que cualquier dato sobre una persona que se tenga en archivos públicos o privados tenían que dársele acceso a la persona que lo reclama. Se presenta, Martín Almada lo hace, él había denunciado este hecho que su prontuario no había sido enviado por la policía. Mi primer pedido es que la policía informe dónde están esos documentos y el gobierno del general Rodríguez en ese momento sistemáticamente informó que aquellos documentos relacionados a Martín Almada y a ese tipo de documentos habrían desaparecido durante los acontecimientos del año 1989, el 2 y 3 de febrero. O sea que la respuesta oficial era que esos documentos no existían. Él insiste con su pedido y me dice que estaba cerca de encontrar documentos valiosos. Me llama a él a las 10, 9 y media, 10 de la mañana por teléfono y me dice que nos encontraríamos frente al Canal 13. Y nos vamos a unas cuadras más, a un lugar que en ese momento era el departamento de producción de la policía. Me recibe el comisario Ismael Aguilera. Le digo que en el marco de un proceso llamado habeas data del doctor Martín Almada, vengo a ver si en ese lugar habían documentos. Señor juez, sí, pedirle a ver si podríamos esperarle al jefe. Y yo reacciono de una forma inusitada, ¿verdad? Y yo le digo que estábamos en democracia. Y en democracia la ley tiene que imperar. Yo creo que usted no va a tener ninguna complicación, usted tiene todas las garantías. Yo soy su mayor garantía, ¿me entiende? ¿Está bien? Sí. ¿Y dónde? Sí, muy bien. Por favor, me acompaña. Tal vez un elemento contundente en ese momento fue que la prensa haya estado presente. Llegamos a una habitación cuya puerta estaba cerrada. Tengo un depósito acá arriba y abajo la carnicería. ¿Quién es la llave de esta oficina? El ayudante para ese tiempo. ¿Cuánto tiempo hace exactamente que se trajo este papel acá? Y cuando yo vine, ese ya estaba. Ya estaba. Y hace 2 semanas se ha traído más. ¿Usted no lo vio eso? No. Les puedo jurar que yo, director de producciones, no sabía, no ocultaría, pues un tipo limpio. Nadie sabía quién era responsable de esa pieza y el subcomisario Aguilera para ese momento había desaparecido del mapa, ¿verdad? Apenas entramos y metimos la mano en eso, nos dimos cuenta que estábamos ante un acontecimiento colosal. Para que se den cuenta del volumen de lo que se ha encontrado. El parte diario de investigaciones de la década del 60, están los muertos acá, están los desaparecidos, están los informes total de cada organización política, el listado de los afiliados al Partido Comunista, el MOPOCO, está la ficha de todos los agentes confidenciales que la policía infiltraba en sindicatos, en partidos políticos. Acá está el listado de presos políticos día por día desde la primera época castronista. Era un método sistemático de control, de registro, pero de tantas cosas, por ejemplo, de control de los opositores políticos, ¿verdad? Incluso se registraban allí informaciones frescas de que databan de meses atrás, o sea que incluso después del golpe de Estado se continuaba controlando de la misma forma. Definitivamente era un sistema que, lógicamente,
no se fue. El sistema de control policial, el sistema de torturas para hallar evidencias, el sistema de control telefónico, el sistema de grabaciones de personas que puedan opinar en contra del gobierno. Eso era sistemático, era un método del gobierno. Y la policía no estaba entrenada para otra cosa. Muchísimos políticos, muchísimas autoridades del gobierno anterior seguían cómo se torturaba, cómo se violaba, cómo se detenía, cómo se mataba sin que haya ningún castigo para eso, ¿verdad? Juez Benítez Riera, ¿cuáles son los pasos que ahora se deben dar, juez, en este caso? Bueno, el paso a seguir es en primer lugar, son los siguientes pasos. El doctor José Agustín Fernández, el que está a cargo de este allanamiento y secuestro de todos los documentos. Yo como juez de crimen de turno le estoy ayudando en la custodia de los documentos a un pedido muy especial de él. Él me llama por teléfono por ser el juez del crimen de turno y me dice, mira Luis María, yo te necesito porque acá he encontrado una serie de cuestiones. Cuando yo traspongo la puerta me encuentro con ese cúmulo de documentaciones y me tomó, diríamos, cierto temor teníamos. Temor y valentía porque, ¿qué puede ocurrir en este momento donde estamos ante un cúmulo de documentaciones que hacen la violación de derechos humanos y no sabemos qué puede pasar? Entonces, lo primero que se me ocurrió es, llevemos todo en esto y vamos a nuestra casa a decidir. ¿Cuál era nuestra casa? El Palacio de Justicia. Mi escarabajo lleno de documentaciones, el auto de él lleno de documentaciones y íbamos y veníamos. Lo trajimos a mi despacho, pensando que la mejor garantía era que lo custodie yo con mis propios ojos y con mi propio cuerpo. Ahí estuvo esos documentos luego de casi a trabajar hasta las 12 de la noche de ese 22 de diciembre. El camión venía hasta acá, era un camión grande de carga. Hacía marcha atrás, ¿verdad? Y de aquí entonces descargábamos los documentos, ¿verdad? Y este era lo que era el juzgado de primera instancia en lo criminal, tercer turno. Cuando llegamos a los documentos encontramos en diferentes soportes. Estaban los libros encuadernados, estaban los libros en biblioratos, en carpetas y atados de papeles. A medida que los documentos iban saliendo a la luz, eso demostraba una trascendencia fundamental para reparar muchas injusticias. Tomar contacto por primera vez con estos papeles y hablar con las víctimas que te contaban, sí, en tal lugar me detuvieron, en tal otro me torturaron, ver sus señas y después llegar a los libros y encontrar en los libros que sí efectivamente era. Tenemos el caso y la ficha del matrimonio Logoluso, ¿verdad? Que viene un avión de la Fuerza Aérea Argentina, sube, diríamos, estas personas entre argentinos y uruguayos y llega a Ezeiza solamente los tripulantes. Recibirle al papá de Alejandro Logoluso y a la hermana de Dora Marta Landi, dos desaparecidos en vuelos de la muerte, y que, bueno, verles a ellos diciendo, estamos buscando rastros de nuestros familiares. Para nosotros era muy doloroso, fue muy violento. Derechos humanos básicos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión, a la libertad de comunicación. Esos derechos eran violados sistemáticamente. ¿Cuánta gente desapareció? ¿Cuánta gente fue torturada? ¿Cuánta gente fue sencillamente marcada, como se decía antes, por el simple hecho de no comulgar con el sistema político imperante? Y todo eso se demostraba con el archivo. Era algo novedoso lo que se hizo, que un juez vaya y allane. Eso, lógicamente, es lo loable de José Agustín Fernández, el allanamiento que él hizo al Centro de Producciones de la Policía Nacional. El 23 de diciembre ya llega un emisario y, por orden del presidente Rodríguez, que tenía que acabar, me llama el presidente de la Corte, en ese momento el doctor Correa, y me dice, mi hijo, yo tengo que decirte que me llamó el presidente de la República y me dijo que termines con esto, que no se le dé más ninguna información a nadie, que esos documentos queden llaveados y vamos a ver qué hacemos con eso. Pero me dice, yo te digo, mi hijo, yo te felicito,
y continúa con lo que estás haciendo. Lo mismo me dice el doctor Villalaburu, que me llama después a su despacho. Eso, lógicamente, me dio mucho más ánimo, ¿verdad? Y empezaron los fiscales a trabajar para alimentar con pruebas de esos archivos para los procesos que se habían iniciado. El primer impacto, el impacto más importante de eso fue que en enero todavía no corrían ni 20 días de ese hallazgo y el gobierno del presidente Andrés Rodríguez tuvo que reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en su discurso lo pronuncia. En su discurso dice que estos documentos fueron fundamentales para eso. Y a mí me costó unos años después ese gran pecado dejar la magistratura. Tenemos aproximadamente 20.000 fotografías, 550 cassettes de audios, tenemos 11.000 y tantas fichas prontuariales en donde tenemos los detenidos, los controlados y los demorados. Tenemos libros de entrada y salidas, tenemos libros de novedades de la guardia. Martín Almada, que tiene el mérito de haber planteado ese habeas data, tiene una frase así tan penetrante. Él dice, con estos archivos llegamos del rumor siniestro a la verdad probada. Estos documentos son alegatos de verdad que demuestran cómo se conculcaban derechos. Ocurre que la policía no decía, le torturamos y le hicimos esto. La policía hablaba de profundizar interrogatorio. Profundizar interrogatorio era que la víctima pasara por todos los estamentos y secuencias de torturas. Las desapariciones físicas, los homicidios, las lesiones corporales, los daños psíquicos, ¿verdad? Y puede haber ocurrido que la persona A se le haya producido, diríamos, esos hechos, pero ¿a quién afectó? Afectó a toda una familia, afectó a la sociedad. Eso es crimen de lesa humanidad. Estos archivos tuvieron trascendencia internacional, sirvieron para demostrar la existencia de un operativo internacional, globalizado. Imagínense de qué año estamos hablando. El operativo Cóndor, donde se perseguía, se mataba, se torturaba por correspondencia. Cuando nosotros hablamos de la operación Cóndor nos asombramos de ver una ficha y un informe que fueron llevados a Asunción y que nunca llegaron a destino. Y se decía, esos son los vuelos de la muerte del Cóndor. Estos son los documentos originarios de la firma, el puño y letra de aquellos que tuvieron participación. Este archivo tuvo y sigue teniendo una importancia para construir un Paraguay sobre la base de una verdad histórica, de una verdad real, no la verdad que nos contaban, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos cómo vivía un pueblo, cómo era controlado un ser humano, cómo era el seguimiento por parte de la policía a personas que tenían 18, 20, 30, 40, 70 años. No había edad, se vivía con temor. Nos llevó a la posibilidad de la reparación de daños materiales, a la posibilidad de indemnización de las víctimas. Estos archivos sirvieron para que el 22 de diciembre, el día del hallazgo, sea reconocido por el Congreso Nacional, la más alta clase política, como Día de la Dignidad Nacional. Ya ahora tenemos la generación de los 90. Cuando vienen acá las delegaciones estudiantiles no tienen idea de en dónde están, por qué están y para qué. Entonces hay que empezar a enseñarles, digamos, desde el principio. El Paraguay absolutamente no se merece gobiernos como el de Stroessner. Y nosotros, fundamentalmente los jóvenes, no pueden permitir que se vuelva a ese pasado ignominioso. No permitamos que se repita que hayan policías violadores, policías torturadores o policías homicidas o políticos corruptos. Este archivo tiene que ser un ejemplo de realidades que no deben repetirse.